Excelente día, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Demos inicio a nuestra sesión. Excelente día, chicos. ¿Cómo se encuentran? Hola, profa, buenos días. ¿Bien y usted? Buen día, buen día. Espero que estén excelentemente bien, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Todavía estamos dormidos o qué pasa? Bueno, en lo que despertamos y demás, por favor, equipo expositor, compártanos. Chequen si ya están todos los integrantes, chequen la parte técnica para que nos puedan compartir, chicos. Sí, profa, ya en un momento. Les comparto pantalla, ya solamente que cargue. ¿Cómo van, equipo? ¿Ya están todos? Me parece que falta una integrante de nuestro equipo, profa, pero ahorita ya igual está en proceso de conectarse. Ok, porque ahorita la única que tengo en espera que acaba de llegar es Perla. Así que adelante, por favor, chicos.
Profa, Diga usted, joven. para subir el reporte de lectura me parece que ya se venció la fecha de entrega y ahí dice que se venció el 20 de mayo. Ok, ahorita checo la fecha. Voy. Gracias. Gracias a ti. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya, Mari. Muy bien, Sí, ya se ve, corazón. gracias. Hola, buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy les vamos a hablar de la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación de 1910 a 1958. Y mi equipo está conformado por Ana, María Castillo, Mariana Arias, Daniela Luis Castillo y pues su servidora. Y bueno, antes de comenzar con la exposición, les vamos a explicar en qué consiste nuestra actividad número 1. Bien, nuestra actividad número 1 consiste en lo siguiente. Van a realizar una descripción acerca de lo que sepan o lleguen a conocer sobre el tema que nos tocó, que es la Revolución Mexicana al periodo de conciliación y consolidación de 1910 a 1958. Para esta actividad van a tener 5 minutitos, ya que después les vamos a pedir a todos ustedes que nos compartan qué anotaron para saber, conocer un poco de qué conocen. ¿Me puedes volver a repetir el nombre, por favor? Sí, el tema es de la Revolución Mexicana al periodo de consolidación y conciliación de 1910 a 1958. Gracias.
Miss, dice Aileen que si le da acceso, por favor. Listo. ¿Ya terminaron? Les queda 1 minuto y ya vamos a comenzar. Bueno, ya vamos a comenzar. Martín, ¿puedes elegir a alguien de los compañeros, por favor? Sí. Elijo a Zaira. Sí. Zaira, ¿nos puedes compartir tu descripción que hiciste, por favor? ¿Sí estás, Zaira? Me parece que no está, chicos. ¿Puedes elegir a otra persona, por favor? Ah, Lore, quiere participar. Lore. Sí, mamá iraní. Que en 1910 y en 1952 se destaca en este mandato porque se fundó el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y otros establecimientos tecnológicos, y la creación de la Institución Antropológica e Historia y el Colegio de México. Y pues, ya. Muy bien. ¿Puedes elegir a alguien, por favor? ¿Yo? Sí, por favor. Ah, Jacqueline. Sí. Gracias, Lore. Bueno, también podría ser que los revolucionarios se enfrentaron con los actores sociales emergentes producidos por el cambio de una sociedad.
Y también que en la revolución se vio muy amplia el margen de autonomía y negociación. Bien, y bueno, ya por último, elija una persona para comenzar a explicarles el tema, por favor. Stephanie. Gracias. Bueno, pues yo me acuerdo que en 1910, el 20 de noviembre, empezó la revolución para terminar con la dictadura de Porfirio Díaz y culminó con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 y solo me acuerdo de eso. Sí. Bueno, ahorita ya les vamos a explicar un poquito el tema para que ya. Bueno, vamos a empezar primero que durante la Revolución Mexicana en 1910 a 1917 la revolución tuvo un escaso desarrollo. Sin embargo, en algunos estados de la República, los gobernantes revolucionarios impulsaron las leyes que favorecieron a la educación popular. En algunos casos, posee las grandes dificultades económicas, crearon escuela y ampliaron el número de profesores. Bueno, esto como lo menciona, crearon y sostuvieron que las leyes favorecieran a las escuelas porque antes había no había tantos profesores y como que tanta ayuda en las escuelas. Entonces, por eso decidieron apoyar estas leyes para que pudieran impulsar a las escuelas y tuvieran un mayor número de profesores para el aprendizaje de los alumnos, que en ese tiempo pues no era como tan favorable y era un poco escaso. Bien, bueno, el Congreso Constituyente, pues de 1917, elevó por primera vez un rango constitucional donde la educación tenía que ser laica, obligatoria y gratuita. Después tenemos en 1927, donde nos dice que la Universidad Nacional de México era pues la única institución que a su vez pues agrupaba diversas escuelas y colegios de educación superior. Asimismo, en otra fecha, en 1929, pues la universidad tuvo su autonomía y así también conservando el financiamiento público, y pues ya por última fecha, en 1933, la autonomía fue plena, es decir, se extendió también pues al plano financiero. Bueno, en el año de 1921, por iniciativa de José Vasconcelos, fue creada la Secretaría de Educación Pública, que hoy conocemos como SEP. Asimismo, la creación de la SEP inaugura una tendencia de federación educativa. Dentro de ella, de la Secretaría de Educación Pública, se caracterizó por algunas organizaciones en cuanto a cursos, alguna edición de algunos libros y la fundación de algunas bibliotecas. Dentro de ello, Vasconcelos impulsó mucho lo que fue la alfabetización, las escuelas rurales en cuanto a primarias y normales rurales, asimismo, como mencionaba, la edición de libros de texto gratuitos. Y finalmente, en ese mismo año también se creó la Dirección General de Educación Técnica.
de 1934 a 1940, en el sexenio de Lázaro Cárdenas, se modificó el artículo 3º constitucional para dar lugar a la educación socialista. En el artículo 3º, él escribió que la educación que imparta el Estado será socialista y además debe estar excluida de toda doctrina religiosa. Combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y sus actividades de forma que permita crear la juventud en un concepto nacional. Además decía que según este mandato, los alumnos de las escuelas socialistas serían educados con base a las enseñanzas y los dictados de las ciencias, tanto en el campo de la naturaleza, sociedad, además de las explicaciones que se dieran dentro y fuera del aula, alejadas de todos los dogmas y los misterios propios a la educación religiosa. Bien, hasta aquí le vamos a dejar, bueno, le vamos a poner una pausa a la exposición para presentar nuestra actividad número 2. Bueno, la actividad número 2 consiste en que van a realizar un mapa conceptual acerca de lo que hemos hablado hasta ahorita. Y bueno, dentro de ese mapa conceptual se van a evaluar, hicimos una lista de cotejo, la cual les vamos a evaluar ciertas cosas, como pues la organización de los conceptos, que pongan la información más relevante, la creatividad, su originalidad, y pues, si gustan, les pasamos la lista de cotejo para que la tomen en cuenta, para que puedan realizar su mapa.
Listo, ya pueden ir haciendo su mapa conceptual y bueno, ya en pantalla les está apareciendo la lista de cotejo que les vamos a tomar en cuenta para evaluarles su mapa, pues el mapa. Profa.
¿Ya terminaron, compañeros? Sí, ya terminaron ya ahorita al final para subirles las actividades y las pongan todas juntas, les tomen foto y las pongan todas juntas en un documento. Bueno, y ya en 1943, el 30 de diciembre, se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores, el CENTE, y este fue siendo un producto de integración de diversos maestros y demás trabajadores del sistema educativo de esa época. Desde entonces, la misión del CENTE ha sido mejorar el estudio, la defensa y el mejoramiento de los intereses comunes, entre ellos la calidad educativa. Además, el CENTE considera que la educación debe ser pública, nacional, gratuita, laica, científica, democrática, popular, pluricultural y ecologista. Todo esto para mejorar la vida de la población y conducir el cambio en el marco de la ley, claro, tomando en cuenta todos los derechos humanos y la solidaridad nacional. Esto se manifiesta en el artículo 3 de la Constitución mexicana. Bueno, y pues dentro de la reforma del artículo 3 constitucional, en 1946 suprimió la educación socialista y en su lugar postuló nuevos principios como la educación integral, científica, democrática y nacional. Bueno, y como les decía, dentro de la reforma del artículo 3 constitucional en 1946, suprimió la educación socialista y en su lugar postuló nuevos principios, como la educación integral, científica, democrática y nacional, basada en libertad y justicia de la paz para mejorar la convivencia humana. También de acuerdo con esta reforma, pues se determinó que la educación impartida por el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. La iniciativa de esta reforma fue aprobada el 26 de diciembre en la Cámara de Diputados
por 67 votos a favor y 10 en contra. 3 días después fue aprobada en la Cámara de Senadores por 48 votos a favor y 1 en contra. El 15 de octubre de 1946 fue aprobada cuando se recibieron los votos de los congresos de los estados y fue anunciada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1946. Su misión, bueno, la misión de la escuela es educar, no solamente proporcionándole habilidades, destrezas y la reproducción del conocimiento, sino también educarlo en el sentido profundo, con el fin de formar a una persona culta, apta para vivir en la sociedad y ser productiva. Bueno, y por último, vamos a terminar con la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958. Consolidó las relaciones educativas de los gobiernos anteriores, es decir, que dio firmeza a estas normas o lo que estableció para la educación. En esos años el gobierno aumentó los gastos en la educación, especialmente subsidios en las universidades. Esto quiere decir que dio ayuda económica a las universidades y aumentó los salarios de los profesores en general con mayor eficacia, que fue lograr algo que estaba esperado o anhelado, y la economía de los fondos federales, es decir, pues que aumentó, como se mencionó anteriormente, aumentó el salario de los profesores y dio más ayuda a las universidades para que lograran pues un mejor aprendizaje, ya que en esos tiempos estaba un poco escaso, entonces decidieron consolidar, dar firmeza a estos apoyos a la educación. La actividad 3 consiste en una relación de columnas. Esta actividad en un momento se les subirá a plataforma en donde ustedes tienen que relacionar la pregunta con la respuesta correcta. Pero antes, ¿no tienen alguna duda o nos quieren hacer algún comentario? Bueno, si no tienen ninguna duda, les voy a subir las 3 actividades por si les falta concluir una. Ahí mismo pues van a adjuntar todas sus actividades para pues que las puedan contestar. Ya las subí para que las puedan checar.
Ok, chicos, para darle continuidad a los reportajes que hemos estado viendo de la historia de la educación de Canal 11, chicos, y complementando, confirmando lo que las compañeras nos compartieron. Uno de los puntos importantes y necesarios que debemos de tener en cuenta nosotros es que justamente en el periodo de la Revolución con Venustiano Carranza se dio el primer modelo educativo exclusivamente para mexicanos. Este modelo educativo no se dio con la influencia extranjera o con la influencia colonizadora o a raíz de la guerra y la adaptación o el parafraseo de lo que ya tenían instituido los españoles para nosotros en esos ayeres, sino que se realizó este modelo mexicano a raíz de las verdaderas necesidades de la sociedad mexicana que existía en ese tiempo. Y entonces se le llamó el modelo del amor. Ese modelo lo fue a raíz de que estaba Venustiano Carranza en el mandato y vieron las necesidades que tenían los indígenas o los campesinos de alfabetizarse, de tener acceso realmente a la educación, no un acceso de protocolo a la educación, porque ya saben que en la parte política y demás, el acceso a todos tenemos acceso a todo, pero la realidad cambia. Entonces, justamente de eso, en eso se basaron para poder realizar este modelo y satisfacía en una gran manera las necesidades o estaba inspirado en las necesidades reales que teníamos los mexicanos en ese entonces. Y ahora les comparto esta información. La Revolución Mexicana fue el resultado de una serie de exigencias sociales que no podían postergarse y por las que grupos y caudillos en varios puntos del país lucharon a partir de 1910. En cumplimiento a esas exigencias, se redactó la Constitución de 1917, que en su artículo 3 establecía la educación de forma gratuita, obligatoria y laica. Esta es la historia de las diferentes experiencias y modelos implementados para consolidar ese objetivo durante la época postrevolucionaria, un periodo fundamental para la formación del México moderno. Una vez promulgada la Constitución de 1917, el presidente Carranza emitió leyes y decretos para reestructurar el sistema educativo. Desmanteló la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes para que sus funciones quedaran a cargo de los ayuntamientos y gobiernos estatales. Como gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza había tenido la experiencia de que la educación funcionaba muy bien en manos de los ayuntamientos y pues apoyó esta moción, ¿no? Esto causó un desastre, por lo menos en el Distrito Federal, porque las escuelas fueron incapaces de sufragar los gastos, porque muchas escuelas cerraron, a los maestros no se les pagaban, hubo una gran huelga de maestros, en fin, esto fue en el Distrito Federal. Hubo otros estados donde la educación funcionó pues, de otra manera, ¿no? Fue una medida que tuvo repercusiones negativas y tuvo buenos efectos. Esto obviamente obedecía a un nuevo proyecto de nación, porque hasta la Revolución Mexicana, México no había tenido la posibilidad de organizarse como para repensar y replantear cuáles serían las directrices para una nación, pues por lo menos un poco más moderna que la que había construido el Porfiriato. Para esto hay que tener en cuenta que
la población mexicana a lo largo del siglo XIX, pues una población rural, una población con niveles de analfabetismo muy altos, superiores al 80%. Carranza también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional y para darle un carácter menos elitista y abrirle a un mayor número de estudiantes, limitó sus actividades culturales. Intenta ser una universidad más práctica, no una universidad con un carácter tan humanista como era la de Justo Sierra. Incluso carreras como ingeniería, por ejemplo, incorporan estudios petroleros, en fin, este tipo de cosas. Se abre una escuela de odontología, se abre la escuela de ciencias químicas, en fin, se trata de hacer una educación más práctica y que llegue a un mayor número. Venustiano Carranza fue asesinado en mayo de 1920. El presidente interino, Adolfo de la Huerta, nombró a José Vasconcelos rector de la Universidad Nacional de México, quien restituyó funciones y dependencias, reincorporó a la Escuela Nacional Preparatoria y acuñó el lema "Por mi raza hablará el espíritu". En octubre de 1920, Vasconcelos publicó su proyecto de ley para la creación de la Secretaría de Educación Pública. La propuesta fue aprobada por el Congreso un año después, y él mismo quedó al frente de la recién creada institución. Con esta secretaría sí se inicia un proyecto mucho más sólido, más viable, se empiezan a canalizar recursos cada vez mayores, y a cuya iniciativa se deben acciones de la importancia de la cruzada por la alfabetización, en virtud de la cual, que era otra de las lagunas enormes del proyecto educativo, se fueron a preparar maestros para atender a una enorme masa que estaba carente de educación y que no tenían un magisterio preparado para ello. A estos alfabetizadores, a los maestros que voluntariamente salían a buscar a quien alfabetizar, digamos, por un gran temor que había todo aquello que sonara como una acción federal. Se tenía el recuerdo todavía, y bueno, en muchas comunidades, en muchos pueblos aislados, digamos, a lo mejor ni siquiera había llegado la noticia de que ya no había revolución, de que ya no había grupos levantados en armas, de que ya no estaba el gobierno haciendo la leva, que era uno de los grandes temores en el campo, ¿no? Había una gran desconfianza, un gran temor de todo lo que sonara a federal, y bueno, no entendían en muchas comunidades, entre muchos grupos, no entendían de qué se trataba esta campaña alfabetizadora, y cuando sí lograban los maestros convencer a los grupos de alfabetizarlos, las dificultades eran muchas, ¿no? Los campesinos pues tenían trabajo todo el día, en la noche, cuando tenían tiempo para asistir a estas reuniones alfabetizadoras, bueno, no había luz, tenían que improvisar con lámparas de petróleo, con velas, ya estaban muy cansados, en fin, era difícil acceder a los lugares de alfabetización. Yo podría decir que realmente llegaron un poco las campañas, como campaña alfabetizadora. La escuela rural, la casa del pueblo, todo esto sí se expandió más, pero ya como campaña, bueno, el resultado incluso fue muy pobre, ¿no? La visión educadora de Vasconcelos provenía de experiencias personales, de su participación en el Ateneo de la Juventud y sus lecturas de los clásicos griegos, las ideas filosóficas de Friedrich Nietzsche y las políticas de Máximo Gorki, entre otros pensadores. Los talleres gráficos de La Nación pasaron a depender de la SEP y se publicaron obras fundamentales de la literatura universal, además de libros técnicos que servirían de apoyo a los docentes. Vasconcelos también impulsó una política cultural que incluía la música, el teatro y la pintura. Invitó a Roberto Montenegro, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jean Charlotte, José Chávez Morado y varios artistas más para que pintaran sobre los muros del recién inaugurado edificio de la SEP y los de la Escuela Nacional Preparatoria. La prensa de la época, cuando se acercó un periodista a hablar con uno de los diputados del Congreso que aprobó en lo general y en lo particular la creación de la Secretaría de Educación Pública, y preguntó que qué se podía esperar para las poblaciones indígenas de nuestro país a partir de la creación de la SEP.
Y este funcionario contestó, casi literalmente lo voy a citar: pues ahora sí nuestras poblaciones aborígenes podrán finalmente incorporarse a la cultura. Esto me parece muy interesante porque evidencia el hecho de que el proyecto educativo de la Revolución fue un proyecto que no tomó en consideración las enormes diferencias étnicas, regionales y sociales que hay en México, y se trató de amalgamar bajo un solo criterio y bajo una sola estrategia, algo que ha resultado hasta la fecha imposible. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, entre 1924 y 1928, se modificó la política educativa y en las escuelas primarias se aumentaron las actividades manuales y corporales. La nueva pedagogía impulsó el ideal callista de unir el estudio y el trabajo. El niño debería aprender haciendo, mediante labores en el taller, el campo o la parcela. El gobierno de Calles preservó muchas de las cosas que hizo Vasconcelos, incluso varias de las obras clásicas todavía no estaban editadas, estaban en prensa o estaban programadas y salieron durante el primer año del gobierno de Calles. Pero fundamentalmente la labor editorial de Calles sí dio un gran sesgo y tuvo un carácter eminentemente popular. Sí, lo que publicó Calles fundamentalmente fueron folletos instructivos para la población y para los trabajadores. Desde un principio, Calles dijo que la preocupación de su gobierno iban a ser las masas campesinas y rurales, ¿no? Bueno, el mundo rural. Tenía la preocupación de hacer de México un país económicamente independiente que se parara en sus propios pies para contrarrestar, pues, el efecto de Estados Unidos. Entonces, su gran preocupación fue formar a los campesinos. Entonces, echó a andar estas escuelas, las escuelas centrales agrícolas, impulsó la escuela rural. Todo lo que había comenzado Vasconcelos en realidad continúa, aun cuando con un sesgo pues mucho más práctico, con una orientación diferente. De todas maneras, se amplía esta obra de educación rural. Durante el gobierno de Calles, también se le dio seguimiento a la salud psíquica de las alumnas. Se alentaron los experimentos psicológicos para probar la inteligencia de los indígenas y se creó la Casa del Estudiante Indígena. La secundaria y las escuelas técnicas se convirtieron en una alternativa para los alumnos que concluían la primaria. En 1929, la Universidad Nacional obtuvo el Estatuto de Autonomía y quedó establecida como Universidad Nacional Autónoma de México. Al comenzar la década de los años 30, se agudizaron las polémicas en torno al socialismo, en pro o en contra. Durante la gestión del presidente Abelardo Rodríguez, cuando Narciso Bassols fue secretario de Educación, hubo manifestaciones públicas que pugnaban por reformar la enseñanza laica y darle un sentido socialista, particularmente durante la segunda convención ordinaria del Partido Nacional Revolucionario, realizada en diciembre de 1933. Evidentemente, este concepto de socialismo era un concepto muy ambiguo, bastante impreciso y, en mi opinión, pues con poca sustancia de socialismo real. Pero claramente tenía un sentido progresista, tenía un sentido profundamente laico y hablaba en el nuevo texto de una educación apta para la comprensión racional del universo y de la sociedad. Y esto me parece que también es muy significativo porque pone en claro un concepto que de alguna manera era también un concepto dogmático. La educación en México, no la posrevolucionaria, sino desde 400 años antes, ha sido una educación que ha tenido como sustento una visión dogmática de la realidad. Es decir, se trata de una educación que es una educación en muchos sentidos metafísica, libresca, repetitiva y que apela a la participación del educando en términos de desarrollar sus capacidades mnemotécnicas, en mucha más medida que sus capacidades creativas y que sus capacidades de abstracción. Cuando Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia en 1934, los proyectos culturales dieron un viraje al creciente radicalismo que vivía en el mundo occidental. El marxismo soviético estaba dividido entre el comunismo de Stalin y el de León Trotsky, que, perseguido, se refugió en México en 1937.
gracias a las gestiones del pintor Diego Rivera, quien logró que el presidente Cárdenas le diera asilo político. Al mismo tiempo, la Iglesia... Continuamos, chicos. ¿Sí se escucha, chicos, o no se escucha? No, profa, no se escucha. ¿Y por qué no me avisan? Qué bárbaros, muchachos, de veras. Ahí está. Ay, esperen. La historia del movimiento obrero. En las primarias y secundarias, los programas seguían el modelo de la Unión Soviética y se buscaba el contacto de los estudiantes con los centros de trabajo y organizaciones obreras para darle a conocer a los jóvenes los esfuerzos nacionalistas del gobierno. Con la creación en 1936 del Instituto Politécnico Nacional para la formación de profesionistas en carreras vinculadas sobre todo a la tecnología y la ciencia, Cárdenas le dio un impulso decisivo a la educación media y media superior. A mí me parece que la creación del Instituto Politécnico Nacional fue de la mayor importancia en el sentido de que abrió un espacio alternativo al de la Universidad Nacional, que es la otra gran institución educativa de México, y, digamos, tenía ciertas características específicas que sigue siendo la marca hasta el momento actual, que es una educación, como su nombre lo indica, Instituto Politécnico Nacional, que es nacional en primer lugar y está enfocado, digamos, a una educación de alto nivel, pero con orientación técnica. Es un proyecto que nace dentro de un contexto como de optimismo, como de esperanza, muy enfocado a la construcción de un país que se va reconociendo que sigue siendo básicamente agrario, porque era un país en el que el sector rural fue muy importante, sin embargo se está enfocando hacia una modernidad. Al momento de su fundación, el Instituto Politécnico Nacional estaba integrado por escuelas de diversos campos que hasta ese momento habían fungido de manera independiente. La Escuela Superior de Comercio y Administración, fundada en 1890. La Escuela Nacional de Medicina Homeopática, establecida en 1895. La Escuela Superior de Construcción y la Escuela Superior de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, fundadas en 1932. Y la Escuela de Bacteriología, creada en 1934. Se incorporaron también al IPN las escuelas que comprendían la educación prevocacional y vocacional, correspondientes al nivel medio y medio superior. El gobierno a mi cargo le impartirá un franco impulso para hacer que la enseñanza corresponda a las necesidades y aspiraciones legítimas
que tiene el pueblo mexicano. Con la expropiación petrolera se presentó una situación muy particular. Se habían marchado del país la mayoría de los técnicos que trabajaban en las compañías extranjeras. Con ello, se creaba una oportunidad sin precedente para que la ingeniería se desarrollara y consolidara en México. No está de más recordar la nacionalización petrolera iba a requerir de técnicos expertos, porque buena parte de los técnicos que trabajaban en las compañías como el Águila y todas estas no eran mexicanos. Entonces, yo creo que básicamente estos dos elementos, el control directo del Estado por una parte y por otra parte la necesidad y conveniencia de fomentar carreras técnicas, profesionistas técnicos, son las que en el fondo explican la creación del Politécnico. La Universidad Nacional no atendía algunos campos disciplinarios que quedaban bien cubiertos con el Politécnico. A partir de ese momento, se incrementaron notablemente las actividades de exploración y perforación, en las cuales participaron egresados del IPN, particularmente ingenieros y técnicos de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y de la Escuela Superior de Ingeniería Eléctrica. Para consolidar el régimen político, en marzo de 1938, el Partido Nacional Revolucionario se transformó en Partido de la Revolución Mexicana, PRM, que se integró con 4 sectores: el obrero de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, el agrario con la Confederación Nacional Campesina, el popular, integrado por elementos de la clase media como maestros, profesionistas y otros grupos sociales del sector militar. Particularmente, los maestros se agruparon en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana. Lo que había anteriormente era una fragmentación de organizaciones magisteriales que daba lugar a muchísimos, digamos, problemas, suspensión de clases, pugnas intergremiales, etc. Entonces, un proyecto del general Cárdenas, tratar de que el sindicalismo de los maestros se agrupara en una sola agrupación. Pero aunque él trató y hizo muchísimo porque esto se diera, él durante su sexenio no se logró. De hecho, la digamos, consolidación de un sindicato único ya será durante el gobierno de Ávila Camacho. A finales del gobierno cardenista, el número de primarias federales, escuelas secundarias, internados indígenas y escuelas regionales había aumentado considerablemente. El índice de analfabetismo entre los mayores de 10 años disminuyó del 69% que existía en 1910 al 51%. Los programas de la SEP servían de norma en casi todos los estados. Los textos escolares y publicaciones oficiales hablaban de justicia social y las series SEP y Simiente exaltaban valores como la cooperación y la lucha de clases. A partir de 1938, y ante la amenaza de una guerra mundial, Cárdenas frenó su política radical, aunque fundó en Morelia, Michoacán, una escuela para albergar y educar a los niños españoles que llegaron al país como refugiados de la guerra civil. Y la idea de educar al pueblo de México con una visión socialista, que me parece que era una iniciativa en contra de todavía la tradición eclesiástica católica que tenía la educación en México. Entonces ahí la idea de una educación científica, de una educación laica y de una educación socialista, bueno, pues era una idea perfectamente coherente con la política cardenista y con ese carácter jacobino que tenía el gobierno de Cárdenas. Pero las circunstancias internacionales cambiaron y el énfasis de la política económica cardenista, que estaba centrada en el sector primario de la economía, en esta coyuntura a la que me referí, pues dio un vuelco y un viraje, y entonces el interés se centró en el sector primario. En febrero de 1939, Cárdenas creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y nombró al arqueólogo Alfonso Caso como su primer director. Con el tiempo, Villa se consolidaría como una de las instituciones académicas y científicas más importantes del país. Desde entonces, se ha dedicado a la investigación, conservación y
difusión del patrimonio cultural mexicano. Al terminar el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, México era un país mayoritariamente rural con una población aproximada de 20 millones de habitantes, que empezaba a cosechar frutos en su estructura económica y social, pero que todavía vivía momentos de tensión política derivada de las reformas de su gobierno. Muy bien, chicos, cuéntenme, ¿qué nos sirvió para complementar o qué destacamos importante que se quedó realmente como legado? Nos queda claro que en cada uno de los periodos que hemos estado viendo en cuanto a la historia de la educación y cómo se ha ido, cosa importante para la materia, cómo se ha ido conformando el sistema educativo mexicano. Ha habido muchos aciertos y ha habido también bastantes errores. Es por ello que se han deslindado, no como causa principal la parte educativa, pero sí como causa importante, se han deslindado pues los movimientos sociales, ¿ok? Tanto en un modo pacífico de simplemente manifestarse y dar a conocer sus inconvenientes o sus inconformidades, y también las guerras, ¿no? Que son al menos la de independencia y la revolución. Pero justamente en este ciclo, aunado a lo que ya comentábamos de lo favorable del porfiriato y demás, ¿qué nos queda de favorable en este periodo con los diferentes presidentes o las diferentes aportaciones? A ver, chicos, comenten. ¿Quién se anima? ¿Víctimas o voluntarios? Ya saben. ¿No se animan? Pues que en 1917 con Venustiano Carranza, pues él declaró la enseñanza obligatoria y pues se decretó para que pues todos tuvieran acceso a la educación, y creo que eso es importante, ya que él también separó, bueno, ya ahí se hace la separación de que no hubiera pues sí, como una doctrina nada más y que no fuera obligatoria. O sea. Ok. Esta parte es, como lo puntualizan, es importante porque ya es un derecho humano, ¿ok? Que en ese tiempo no eran tan respetados. No que no fueran importantes, definitivamente sí son importantes siempre han sido importantes los derechos humanos, pero no se respetaban tanto que se llevara a cabo. Por eso había una marcada diferencia de clases sociales. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos rescatar o aportar, chicos? ¿Qué opinan? ¿Víctimas? Yo, profa. Adelante. En el sexenio de Lázaro Cárdenas, se modificó el artículo 3 para dar lugar a la educación socialista.
¿ok? Este cambio de educación socialista. Y ahí justamente es donde se adapta lo que les decía en cuanto a que se generó este modelo educativo vinculado a las necesidades de la sociedad mexicana que predominaba al menos en ese entonces, que como bien también nos lo marcaron en el documental, era una sociedad mayormente campesina, ¿ok? Y dada esa naturaleza, pues los campesinos eran los, podemos bueno, decirlo como obreros, ¿no? Eran los que se encargaban del trabajo pesado y todo el trabajo pues sí, tal cual, de campo. Y por ende, en teoría, para los que no se encargaban de esas labores, pues se tenía contemplado que no tenían derecho a la educación. Y ahí es donde, gracias a todos estos detalles que estamos comentando, del decretar la educación para todos, no importa clase, sexo, religión, etcétera, porque también ahí, justo en este artículo 3º constitucional, se puntualiza y se deja claro que la educación está apartada de las creencias religiosas, ¿ok? Entonces, ojo, no que no tuviera que ver con la religión, eso es muy complicado realmente, quitar la educación de la religión, seamos sinceros. ¿Por qué? Porque la educación es porque la religión también es un movimiento social, chicos. Si lo vemos objetivamente, la religión también es un movimiento social. Me queda claro que tiene muchas otras cosas más profundas que un movimiento social y que cada una de las creencias religiosas tiene sus detalles profundos. No vamos a entrar en esos detalles. Simplemente que en el hecho de sumarlo con la historia de la construcción de una civilización, son movimientos sociales. Simplemente decíamos que en un inicio los frailes y los sacerdotes eran los que se encargaban de la educación o de la alfabetización pues de los mexicanos en general, indistintamente de las clases sociales. Y entonces ahí está moviendo a las masas. Es un movimiento social que está influenciando a que se genere determinada acción. Esos son los movimientos sociales, indistintamente del propósito del movimiento social. Entonces, si lo vemos objetivamente, es hacia ese sentido. ¿De acuerdísimo, chicos? Entonces, por ahí vamos, para que veamos cómo ha ido construyendo y cuáles son los puntos favorables que hemos tenido. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tenemos? Yo, profa. Adelante, adelante. También mencionaba cuando Venustiano Carranza declaró que era obligatoria la enseñanza militar en todas las escuelas y que también la preparatoria y la secundaria deberían ser obligatorias, así como que las mujeres recibirían capacitación de enfermería y esta instrucción quedaría en manos de los gobiernos estatales y de la Secretaría de Instrucción Pública. Fíjense qué interesante en esta parte de lo militar, pero ahí, bueno, eso se fue modificando, sería más interesante todavía ver cómo realmente se originó y cuáles eran los lineamientos particularmente, pero bueno, nos plantean que se coloca una instrucción militar obligatoria para todas las escuelas. Entonces, bueno, me queda claro que había más hombres que mujeres en ese entonces en las escuelas, pero aún así, tal vez, aunque hubiese 1 o 2 mujeres, pues también les tocaba esa formación militar, de algún modo. O, fíjense también, porque eso también se fue dando y se fue ajustando en estos lineamientos. La educación militar era para los hombres y ahí es donde se hizo toda esta parte del servicio militar, etcétera, etcétera. Y las mujeres sí se les daba instrucción militar en cuanto tal vez a acondicionamiento físico de resistencia un poco, pero se capacitaban para funciones administrativas militares o
para la parte de enfermeras militares, porque ni siquiera eran médicos, no se les permitía no se nos permitía ser médicos, podíamos ser enfermeras, pero no médicos militares. Ya después, obviamente, todo eso fue cambiando. Ahorita ya es completa, ya podemos ser lo que querramos, ¿no? Pero fíjense cómo se fue construyendo a partir de ahí, contemplando, por supuesto, que Carranza era militar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, evidentemente tenía que dejar ahí su huella de su naturaleza de formación militar en todos los ámbitos donde pudiera, pensemos que tenían las mejores intenciones, tomando en cuenta la parte positiva de que realmente tener una instrucción militar para todos es algo que nos disciplina y que nos enseña determinadas normas de conducta correctas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más o quién más? Nada. Habiendo tanto, veamos. A quien querían que llegó un poquito después. Zaira, ¿qué nos compartes? ¿Qué nos puedes compartir, Zaira, de lo que estamos comentando? ¿Puedo volver a participar? ¿Puedes? Pues también que los talleres gráficos ya después dependían de la SEP y ya fue cuando se publicaron pues grandes obras. Ok. Ya se da una instrucción más especializada en cuanto a las artes y a los oficios. ¿Ok? Y aquí también hay algo importante en esta parte. En ciclos anteriores se consolida o se origina la UNAM y a su vez dentro de la UNAM está el Politécnico, pero también quería ser autónomo, entonces se separa con la condición de también que no fuese una educación universitaria, es decir, a pesar de sí ser, porque es una realidad, su competencia directa, pero que no fuese tan directa, sino tuviera como otro perfil, y ahí es donde entra esta parte de la parte técnica. Okay. Y en un inicio, digo, ahorita tienen una oferta educativa mucho más amplia, ambas escuelas, ambas, y son muy afines, pero en esos ayeres era completamente la UNAM universitaria y el IPN técnico, ¿ok? Y mucho más vinculado también el IPN a la preparatoria y a la educación de ciencias exactas y matemáticas. Por eso estaban las ingenierías, físicos, químicos, etcétera, en mucho más en el IPN y eran más técnicos
que universitarios en o licenciados en. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Zaira parece que no nos hace caso. Muy bien. Veamos. Yo, profa. Ok, Fer. También mencionó que Vasconcelos tenía una filosofía griega y que empezaba a hacer talleres como de cultura. Ok, bien. Es correcto. Fíjense cómo de todas formas siempre hemos tenido la influencia de pues las otras culturas, que es muy enriquecedor al final del día, no quiere decir que nos cerremos de ojos, pero cómo vamos obteniendo todas estas características o todas estas bondades de otras culturas para que nosotros podamos pues conseguir esta, pues estas especialidades que ya en su tiempo, en ese entonces se fueron como experimentando, después se fueron consolidando de alguna manera que sí funciona, que conforme iban funcionando, y entonces eso nos lleva a que ya se convierten en artes y oficios, y además de artes y oficios ya bastante más adelante como carreras universitarias. ¿Ok? Porque nos queda claro que podemos encontrar el oficio de alfarero y también un artista plástico puede dedicarse a la alfarería. Entonces, démonos cuenta cómo funciona esta dualidad. O sería interesante, sinceramente ahí desconozco porque pues, no estamos en el ramo, pero sería interesante si en su formación les dan como la misma instrucción o qué tan diferente sería la instrucción entre uno y otro. ¿Ok? Porque a veces cuando, por ejemplo, hablamos no sé, de un psicólogo y un psiquiatra. Ambos tratan la mente y las emociones humanas, pero uno no puede ni operar ni medicar y el otro puede recomendar alguna actividad física o meditación, etcétera, para poder controlar las emociones, cosa que el otro también puede hacerlo, pero tiene el plus de esta parte de la medicación y operar si es el caso, ¿no? Entonces, démonos cuenta cómo se van estructurando y son relativamente lo mismo, digo, en formación les dan muchas cosas similares, pero tienen el otro factor sorpresa, digámoslo así. ¿Ok? Muy bien, Fer, dinos quién quieres que participe, ya que estamos entre que se deciden y no. Perla. Ok. Perla. Cuéntanos, Perla. Bueno, lo que yo le entendí me fue más importante del video fue que como ya lo mencionaron, que se separó la iglesia de la escuela en el año de 1916 o 17, algo así. Y también que se crearon más escuelas rurales que eran primarias y normales. Y bueno, es que casi todo lo que dijeron ya fue lo que anoté de lo de la escuela militar, la de la educación obligatoria y ya. Ok. Muy bien, chicos. Vale mucho la pena que en las actividades que nos solicitaron las compañías, el equipo expositor, que agreguen justamente todos estos elementos que rescatamos de este periodo, ¿ok? Y que que todavía los seguimos ejerciendo, muchos de ellos, y que son provechosos,
como que las ventajas y desventajas. Eso vale mucho la pena que lo pudieran agregar, y si no es el caso en las actividades del equipo, con su lectura, ¿de acuerdísimo? Entonces, para que lo chequen y no olvidemos tomar en cuenta estos detalles importantes que, bueno, vamos a continuar hablando de ellos. Y bueno, por lo pronto ya el tiempo se nos termina. Les agradezco mucho su asistencia y su trabajo, chicos. Gracias, equipo expositor. Espero que tengan un excelente día y nos encontramos la próxima sesión. ¿De acuerdo, chicos? Bonito día. Abrazo virtual con gel antibacterial, ya saben. Y hasta luego, chicos. Adiós, profe, igualmente que esté Gracias, bien. Miss, hasta luego. Buen día. Profe.